Bueno, pues vamos a hacer aquí un resumen del enlace químico a un nivel de segundo de bachillerato, que son estos que tienes aquí, los cristales covalentes, las sustancias covalentes moleculares, las sustancias iónicas y las sustancias metálicas, a las que no me deja ponerle la tilde, porque está aquí. Vamos a ver si llego ahí. Ahí la tilde. Porque está ahí en donde tengo que dar a lo de le puedo dar a lo de pausar y entonces se me pausa si pinto encima. Venga, los cristales covalentes, empezamos. Estos de aquí. Son sustancias formadas por átomos no metálicos. Esos átomos no metálicos son CHOMPS, Si, Fluclubri. Unidos por enlaces covalentes, es decir, con partición de electrones muy fuertes. Como esos enlaces son tan fuertes, los átomos están unidos con mucha energía y hay que calentar mucho para fundir un cristal covalente. Si se calienta a una temperatura altísima, entonces esos enlaces covalentes se pueden romper y los átomos ya se pueden mover con cierta libertad característica del estado líquido. Los cristales covalentes que hay que saberse de memoria son el carbono diamante, el carbono grafito, el silicio y el dióxido de silicio, que es el cuarzo. Los cristales covalentes son el tipo de sustancia que tiene la temperatura de fusión y ebullición más alta de todos, debido a la gran fortaleza de los enlaces covalentes entre los átomos. Lógicamente, el estado de agregación de las sustancias covalentes a temperatura ambiente es sólido, ya que habría que calentar mucho para romper esos enlaces. Y los cristales covalentes no se disuelven en agua, porque esos enlaces covalentes son tan fuertes que el agua no puede romperlos para solvatar los átomos. Además, aunque el agua rompiera esos enlaces, como son átomos no iones y no iones, tampoco los solvataría, porque el agua solo solvata los iones. Además, los cristales covalentes no conducen la corriente, porque no tienen electrones libres. Y ya está. Con esto tenemos los cristales covalentes. Vamos con las sustancias covalentes moleculares. Son también sustancias formadas por átomos no metálicos. Estos de aquí. CHOMPS, Si, Fluclubri. Pero en este caso estos átomos forman moléculas, de manera que hay dos tipos de enlace. Enlace covalente muy fuerte entre los átomos de la misma molécula y luego fuerzas intermoleculares entre moléculas distintas. Como esas fuerzas intermoleculares son bastante débiles, las moléculas se pueden separar con relativa facilidad unas de otras, por lo cual las sustancias covalentes moleculares suelen ser líquidas o gaseosas. Aunque bueno, hay también algunas sólidas. Que sean sólidas, líquidas o gaseosas depende fundamentalmente del tamaño de las moléculas. Si las moléculas son muy grandes, las fuerzas entre las moléculas, fuerzas intermoleculares, son muy grandes, por lo que las moléculas están bastante juntas y entonces tenemos un sólido. Si las moléculas son medianas, las fuerzas intermoleculares son medianas y tenemos un líquido, porque las moléculas se pueden mover con cierta libertad. Si las moléculas son pequeñas, las fuerzas intermoleculares son pequeñas, y esa sustancia es gaseosa a temperatura ambiente, ya que las moléculas se pueden mover con gran libertad. Por lo tanto, en general podemos decir que los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares son bajos, aunque dependen del tamaño de las moléculas. Por ejemplo, el agua, que es una sustancia covalente molecular, se funde a 0 grados centígrados, mientras que el diamante cristal covalente se funde a 3550 grados centígrados. Las fuerzas entre moléculas, fuerzas intermoleculares, pueden ser de tres tipos en general. Si las moléculas son apolares, pues como el hidrógeno, o el oxígeno, o el nitrógeno, o el metano. En fin, esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de London, que son bastante débiles. Si las moléculas son polares, las fuerzas intermoleculares son o bien dipolo-dipolo o bien puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas que tienen, por ejemplo, hidrógeno y flúor, el ácido fluorhídrico, el fluoruro de hidrógeno. Entre moléculas aquí aparecen puentes de hidrógeno. O en el caso del agua, porque tienen hidrógeno y oxígeno, también aparecen puentes de hidrógeno. O en el caso del amoníaco, el NH3, pues también aparecen puentes de hidrógeno entre moléculas de NH3.
Bueno, también en los alcoholes, si te preguntan en algún examen por algún alcohol, si tienes aquí un grupo OH, si te das cuenta, el oxígeno tiene densidad de carga negativa y el hidrógeno densidad de carga positiva. Y entonces con otro alcohol por aquí, la densidad de carga positiva de un alcohol se une con la densidad de carga negativa de otro alcohol y entonces también se forman puentes de hidrógeno entre alcoholes, en ácidos orgánicos, por ejemplo. Los puentes de hidrógeno son fuerzas un poco más intensas que las fuerzas dipolo-dipolo. Por eso, aunque las moléculas de agua son un poco más pequeñas que las moléculas de sulfuro de hidrógeno, puesto que el átomo de oxígeno es más pequeño que el átomo de azufre, es decir, mira, tú te dibujas las moléculas de agua y son más pequeñas que las moléculas de sulfuro de hidrógeno, porque el azufre es un átomo más grande que el átomo de oxígeno. Sin embargo, aunque el SH2 tiene moléculas más grandes, resulta que el SH2 es gas a temperatura ambiente y el agua es líquido. ¿Por qué? Si las moléculas son más pequeñas. Bueno, pues en realidad el agua es líquida a temperatura ambiente y el sulfuro de hidrógeno es gas a temperatura ambiente porque las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno y entre el SH2 son dipolo-dipolo, que son menos intensas. Entonces, por el tamaño de las moléculas, el agua debería tener un punto de fusión y ebullición más bajo. Si el SH2 es líquido a temperatura ambiente, o sea, gas a temperatura ambiente, el agua también debería ser gas a temperatura ambiente, con más razón. Pero no, los puentes de hidrógeno hacen que esas fuerzas entre moléculas, esos puentes de hidrógeno, pues eso, son más intensos que las fuerzas dipolo-dipolo entre las moléculas de SH2 y por eso el agua hay que calentarla más para romper esos enlaces y que pasen de estar vibrando, como es característico del estado sólido, a estar moviéndose con cierta libertad, como están en líquido. Bueno, de acuerdo con todo esto que acabamos de ver, es lógico que el hidrógeno, cuyas moléculas son pequeñas y apolares, las moléculas de hidrógeno pues son así, pequeñas y apolares, tengan una temperatura de fusión de solo menos 259,2 grados centígrados, ya que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de hidrógeno son muy pequeñas, debido a que las moléculas son pequeñas y que al ser moléculas apolares, las fuerzas intermoleculares son de London, muy débiles. Las temperaturas de fusión de los halógenos, por ejemplo, pues para el flúor son menos 219 grados centígrados, para el cloro son menos 101 grados centígrados, para el bromo es menos 7 grados centígrados. Estos son temperaturas de fusión, es decir, de paso de líquido, o sea, de sólido a líquido. O sea que el bromo a menos 7 grados es sólido, sí, y a partir de menos 7 grados, menos 6, menos 5 grados ya es líquido. Y el yodo, la temperatura de fusión que tiene es 114 grados centígrados, o sea que el yodo si lo calientas a 100 grados sigue sólido, pero si lo calientas a 114, 115 pues ya se vuelve líquido. Aquí vemos que las fuerzas de London entre las moléculas de flúor son muy pequeñas debido a que las moléculas de flúor son pequeñas, pero las fuerzas de London entre las moléculas de yodo son bastante grandes debido a que las moléculas de yodo son bastante grandes. Bueno, se nota que en este vídeo estoy leyendo, lo estoy haciendo a propósito. Las sustancias covalentes moleculares no conducen la corriente, ya que no tienen electrones libres. ¿Ves? Los electrones están aquí, sujetos ahí en los enlaces entre átomos de la misma molécula y por lo tanto no se pueden mover, no conducen la corriente. En cuanto a la solubilidad en agua, se disuelven en agua las sustancias polares, ya que el agua es polar y semejante disuelve a semejante. Apréndete esta frase, semejante disuelve a semejante. Pero no se disuelven en agua las sustancias apolares, porque el agua es polar. Es decir, si tú colocas, por ejemplo, amoníaco, que es polar, en agua, pues el agua disuelve las moléculas de amoníaco. Bueno, en este caso es que se forman puentes de hidrógeno. Y los alcohol, bueno, el amoníaco es polar, el agua es polar, se disuelven bien. El alcohol también es polar. ¿Por qué el alcohol es polar? Pues por esto, mira, ¿ves que tiene este enlace aquí polar? Los alcoholes son polares. Por lo tanto, el alcohol se disuelve muy bien en agua, porque semejante disuelve a semejante, además forman puentes de hidrógeno. Sin embargo, por ejemplo, el oxígeno no se disuelve bien en agua, porque el oxígeno, ¿ves? Es una molécula apolar. Es apolar, ¿por qué? Pues porque este oxígeno es igual de electronegativo que este oxígeno. Atraen igual a la nube, es una molécula apolar. No se disuelve bien en agua, que es polar, aunque sí hay oxígeno en el agua y los peces respiran el oxígeno, pero
si el agua se calienta demasiado, el oxígeno se escapa del agua y los peces se pueden morir de asfixia porque no tienen bastante oxígeno. O sea que el oxígeno no se disuelve bien en agua. Bueno, te recuerdo que te tienes que saber que las sustancias polares, lo hemos visto en otro vídeo, son el agua, el amoníaco, además los alcoholes y los ácidos orgánicos también. Insisto en que tienes que saber que son polares. Vamos a ver si consigo cambiar a rojo. Bueno, no, paso a la otra página, claro. A ver. Un alcohol es, por ejemplo, así, ¿ves? El oxígeno tiene densidad de carga negativa porque es muy electronegativo y el hidrógeno densidad de carga positiva porque es poco electronegativo. Entonces, cualquier alcohol es una sustancia polar. El amoníaco pasa algo parecido. El nitrógeno tiene mucha electronegatividad, densidad de carga negativa, y por los hidrógenos hay densidad de carga positiva. Luego es una sustancia también polar. Y sustancias apolares, pues acuérdate en otros vídeos que hemos visto que eran pues el metano, por ejemplo. Bueno, el agua también es polar, por supuesto. Es una sustancia de las más polares que hay. El metano, digo, pues es apolar, y hay otras sustancias apolares, pues como son el eteno, etino, dióxido de carbono, el dicloruro de berilio, tricloruro de boro, el oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Bueno, estas últimas moléculas es lógico que sean apolares porque el enlace entre dos átomos iguales es siempre apolar, porque como los dos átomos tienen la misma electronegatividad, pues atraen la nube electrónica con la misma intensidad. En las sustancias polares hay al menos algún enlace polar, como ves, por ejemplo, pues eso, imagínate esta sustancia que te acabo de poner aquí, este es el metanol. Pues ves esta zona que te estoy pintando ahora con verde, es una zona polar de la molécula, por lo tanto el metanol es polar. O si quieres, te dibujo el etanol, que es el alcohol etílico, sí, el alcohol este que se le echa a las bebidas alcohólicas, parece, que no debería beber nadie. Pues este sería el etanol, y el etanol se disuelve en agua porque tiene esta zona polar del oxígeno y del hidrógeno. Bueno, la zona negativa ya sabes que se representa con densidad de carga negativa, sí, con delta menos, y la zona positiva, densidad de carga positiva, delta más. Bueno, pues ¿qué más? Bueno, sí, que la polaridad, venga, las moléculas polares que hay que saberse, pues la primera que hay que saberse es el agua. Si te dibujas esto así, pues ya sabes. El momento dipolar está dirigido hacia el oxígeno, porque el oxígeno tiene mucha densidad de carga, tiene mucha electronegatividad. Al final el oxígeno queda con densidad de carga negativa, los hidrógenos con densidad de carga positiva. El agua es una sustancia polar. El amoníaco también es una sustancia polar, porque el momento dipolar también da distinto de cero. Ya sabes, el nitrógeno es muy electronegativo, queda con densidad de carga negativa, y los hidrógenos con densidad de carga positiva. Y todas estas que tienes aquí pues son apolares y te las tienes que saber. Mira, te voy a ir dibujando los momentos dipolares con rojo. Y tienes aquí, por ejemplo, en el tricloruro de boro, la suma de estos tres momentos dipolares es 0, por tanto es una molécula polar. En el dicloruro de berilio, la suma de estos dos momentos dipolares es 0, por lo tanto es una molécula polar. En el dióxido de carbono también ocurre lo mismo, es apolar porque la suma de estos dos momentos dipolares es 0. La flecha siempre va hacia el elemento más electronegativo, acuérdate. Y estas, pues bueno, es que el carbono y el hidrógeno prácticamente tienen la misma electronegatividad, con lo cual son sustancias apolares porque sí, porque no hay enlaces polares. Pero bueno, aunque fueran polares también, aunque fueran los enlaces polares también, por simetría, en estos casos las moléculas serían apolares. Y luego acuérdate que de estas moléculas también te tienes que saber la geometría. ¿Te acuerdas? La geometría del agua es angular, la geometría del amoníaco es piramidal trigonal. Luego la del metano es tetraédrica. La del tricloruro de boro es plana, triangular plana. Más la del dicloruro de berilio, pues lógicamente es lineal, igual que ocurre con la del CO2, que es lineal, igual que ocurre con el etino, que es lineal, y esta del eteno, pues es simplemente una molécula plana, y ya está. Los ángulos de enlace, pues también te los tienes que saber. Te los pongo aquí con rojo. Acuérdate de que para el metano era de unos 109 grados, para el amoníaco de unos 107, porque se cierra el enlace de la hibridación sp3. Esto, y el agua 105. Y aprovecho para decirte que en el oxígeno, en el oxígeno la hibridación es sp3, en el amoníaco la hibridación también es sp3, y en el metano, en el carbono mejor dicho, la hibridación también es sp3. Y por eso los ángulos de enlace parecidos a 109 grados.
Luego ponemos la hibridación en el boro, que era sp2, por eso los ángulos eran de 120 grados, igual que en el carbono del eteno, la hibridación era sp2, por eso los ángulos son de 120 grados. Y por último, ya en el berilio, la hibridación SP, ángulos de 180 grados, y lo mismo en el CO2, hibridación SP, ángulos de 180 grados. Y en el etino, pues lo mismo, hibridación SP en los dos carbonos, y los ángulos también, de 180 grados. Muy bien. Si te piden explicar la hibridación, pues eso ya lo tienes en otros vídeos, ¿vale? Como esto dura 15 minutos, voy a cortar ya este vídeo, entonces lo guardo y en el otro vídeo ya te explico las sustancias que nos faltan, que son las sustancias iónicas y las sustancias metálicas. El otro vídeo supongo que será más corto. Venga, vamos.